Bienvenidos a estos cortos mensajes que tenemos para ir acercándonos a la lectura y comentario del Evangelio Dominical. Ciertamente vamos a considerar este domingo a Jesús, formador de los misioneros. Por lo tanto, para ser buenos obreros del Evangelio hay que seguir a Jesucristo. Dice el texto bíblico: los envió de dos en dos de sí a todas las ciudades y sitios a donde Él había de ir. Comencemos orando. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero, que trae buenas noticias. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulce mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Bien, nos acercamos directamente al trozo del Evangelio de San Lucas. El último domingo quedábamos con el último versículo del que consideramos en Lucas 9:60, en donde hacía un planteamiento el Señor invitando a los seguidores, y concretamente al último: tú vete a anunciar el reino de Dios. El discípulo está cerca del Señor, pero es enviado por Él mismo para ir a anunciar, a vivir el reino de Dios. El Evangelio, según San Lucas, tiene una particular preocupación por el tema de la misión. Esta consiste pues en la realización del proyecto salvífico de Dios sobre el mundo, anunciado por los profetas, cumplido pues en el ministerio de la misericordia de Jesús y extendido por todo el mundo por medio de la evangelización que la Iglesia realiza pues con el poder del Espíritu Santo. Recordaremos pues que en Nazaret Jesús recibió, dice, el don del Espíritu Santo. Según el relato, he sido enviado para anunciar a los pobres la buena noticia, y terminaba diciendo, para anunciar el tiempo de Dios, ¿verdad? Para poder anunciar así el gozo, el día del Señor, que era el año jubilar. Pues bien, y luego cuando entramos a los Hechos de los Apóstoles, también se nos dice que los discípulos estaban en oración junto con María, y que después de aquello vino sobre ellos el don del Espíritu Santo y comenzó la misión. Así se plantea en Jesús. Él vive en comunión naturalmente con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esa comunión eterna permanecen siempre en comunicación. Pero para decirnos a nosotros que recibe el don, entonces se toman estos relatos que contiene en particular Lucas, que nos habla que Jesús recibe pues el don del Espíritu Santo. Y Jesús ha anunciado, dice él, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Se trata naturalmente del fuego purificador, y así como avanza el fuego ardiendo, así quisiera él que su evangelio pues también se proclamara por todos lados, a fin de que las personas conozcan el evangelio. Comenzamos con el texto bíblico en el que se habla naturalmente del envío de los 72 discípulos. Hablamos de la misión de los 70 o de los 72, dependiendo de la fuente bíblica, pero hablamos de eso en cuanto que cuando se escribe el relato se toma en cuenta lo que dice el libro del Génesis, que eran 70 pueblos o 72 ciudades. El caso es que aquí estamos ante la universalidad del mensaje.
cuando San Lucas escribe que envían a esta misión a los 70 o 72, tiene la finalidad de ubicarnos de que la evangelización es universal. Así que el texto bíblico dirá: designó el Señor a otros 70 o 72. Entonces lo tendremos en consideración. Aquí hay una lección pues nueva sobre la misión. De hecho, San Lucas es el único evangelista que menciona pues esta misión de los 72. Como se nota aquí, la misión, que simboliza universalidad, no es llevada adelante por los 12, si bien siempre estará en comunión con las directrices de los 12. Ya tenemos esta relación entre los apóstoles y los discípulos, que también hoy para nosotros es así. La misión ciertamente, los obispos, los señores obispos, son los que son enviados, pero nosotros participamos de esta misión. Somos del grupo pues de los 72 discípulos que colaboramos con el obispo y va adelante la misión. Ahora el relato dice que los envía de 2 en 2. Tiene la finalidad de indicar que el testimonio de 2 personas, siempre en el judaísmo, el testimonio de 2 era el testimonio válido. Por lo tanto, lo mínimo son 2 personas que van a ir a dar testimonio que Jesús está enviando para ir a preparar el camino. Notemos que en realidad la finalidad de esto es preparar para cuando llegue Jesús, según el relato bíblico. También a nosotros nos toca hacer lo mismo. El Santo Padre, los obispos, presbíteros, diáconos, todo el mundo cristiano, pues tiene la finalidad de preparar la llegada del Señor. Y es lo que siempre anunciamos, que vamos preparando para cuando Él venga. Pues bien, en esta perspectiva ahora, en el envío de la misión, lo primero que aparece en el capítulo 10, versículo 2 será: la mies es mucha y los obreros son pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Notemos ya de una vez por todas la importancia que tiene en que el Señor Jesús pone como pilar de la evangelización que los discípulos oren, que vean la realidad, porque la realidad es que la mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies, y es lo que hacemos como pueblo de Dios. Pero también al orar por el pueblo de Dios, que somos nosotros, también nos sentimos comprometidos, porque si yo estoy pidiendo que Dios envíe misioneros, ¿por qué no me hago misionero yo? Si soy el primero, estoy rogando para que surjan misioneros, y el primer misionero debo ser yo, que estoy tocado por la palabra. Así que el retrato del obrero que aquí aparece está muy cerca de la imagen pues de un campesino que trabaja de sol a sol con sus propias manos, que en cada jornada se juega su vida pues en su labor. El trabajo del misionero es ese, así como el que va a cortar la mies, va a trabajar de sol a sol. Así los misioneros tienen esa conciencia de que su trabajo debe ser pues durante todo el tiempo. Ahora bien, el discípulo debe ser consciente de la fragilidad, pero también de dónde proviene la fortaleza. Jesús mismo responde la oración por el envío de la misión. Id, dice el imperativo, y enseguida describe con una sola frase el ambiente de hostilidad que le aguarda a los misioneros. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Queda clarísimo de que el misionero se va a enfrentar a este tipo de personas que son como lobos. Y estos lobos pueden destruir al misionero,
Pero por eso dice Jesús que es importante que el misionero esté debidamente preparado para este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo se presentarán entonces ante el mundo? Jesús lo dice enseguida: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Ellos son enviados al viaje misionero sin ningún equipaje, como signo de su fe en que Dios suplirá pues sus necesidades. Por tanto, nos vamos ya acercando ahora estos 72, pues Jesús les va a presentar 3 ámbitos del ejercicio de su misión. Primero hablará del camino, segundo hablará de la casa y tercero hablará de la ciudad. Cómo el discípulo, el misionero, debe estar atento a estos 3 ámbitos de la misión. El camino, la sola figura del misionero en el camino, a la vista de todos, ya es diciente. Es una persona despojada de los implementos necesarios para el viaje, que no tiene ambiciones personales. Es señal pues de que no lleva plata, no lleva el morral y tampoco las sandalias, según el relato, para indicar pues que está en toda disponibilidad para la misión. Ahora hay una prohibición un poco molesta en el texto, la prohibición: no saluden a nadie por el camino. Para nuestra cultura esto pues no nos parece bien, pero ¿qué es lo que está indicando el texto? Es lo que interesa, es que no se entretengan, porque a veces por hacer vida social los discípulos pueden perder la orientación pastoral que tienen, y es un poco la tentación que nos pasa a nosotros por estar ocupados en relaciones interpersonales, fiestas, esto, aquello, lo otro, pues no llegamos a alcanzar el cometido que es la pastoral, que es la evangelización. Por eso Jesús recomienda: no se detengan por el camino. Pues bien, ahora en la casa, otro ámbito de misión. Dice Jesús: si en el camino no hay que detenerse, en una casa sí hay que hacerlo. Evangelizar en el ámbito del camino, pues no hay que detenerse. Pero cuando se trata de evangelizar en casa, ahí sí hay que detenerse. Por eso, cuando se plantea esto, el mismo Jesús da ejemplo en estas numerosas ocasiones en el mismo evangelio. Por ejemplo, cuando está visitando la casa de Marta y María. También en la segunda obra de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, es la constante de que van trabajando en las casas. Esto viene ya pues a colación, una cuestión muy importante, la misión que tenemos los católicos, pues también de ir de casa en casa. En la misión se toma en consideración el visiteo, de manera que los misioneros parroquiales van de casa en casa evangelizando, donde sí hay que detenerse. Acerca del comportamiento pues en la evangelización de la casa, entiéndase pues de la familia, Jesús hace 2 precisiones. Digan, primero dice: paz a esta casa. En la primera nota que Jesús deja caer sobre la misión es esto de que el misionero debe proveer la paz en esta casa. ¿De qué se trata? Paz, shalom, es pedir que todas las bendiciones de Dios descansen en esta casa. Y es lo primero que el misionero tratará de hacer en los hogares, que se propicie el ambiente de paz donde Dios derrame todas sus bendiciones. Una vez que ya se ha trabajado en las casas, dice: si hubiere ahí un hijo de paz, puede ser que uno dice evangelice
y no entren en el aro, diríamos, todos los miembros de la familia, pero sí algunos. Por eso dice Jesús, si hubiere ahí un hijo de paz, el hijo de paz es la persona que se ha abierto a los dones que provienen de Dios. Por eso dirá en la misión, permanezcan en esa misma casa. En la ciudad se prevén dos posibilidades, la acogida y el rechazo. Ya Jesús mismo, en su testimonio de vida, estando en Nazaret, tuvo por un lado el aprecio, pero por otro lado también el desprecio e incluso la persecución. Por eso Jesús les dice que en realidad ellos deben estar sumamente atentos, que si los desprecian, que hasta el polvo de los pies que han tenido, pues se los quiten y se vayan de esa ciudad para decir, miren, tengan conciencia de que aquí se anunció el reino de Dios. Puede ser que después la gente pues vuelva a valorar aquella misión y se integren a la visión del reino de Dios. El regreso de la misión pues se convierte en toda una fiesta. Regresaron los 72 alegres, y es la conclusión que nos plantea hoy el evangelista para decirnos, miren, después de la misión los apóstoles regresaron alegres. ¿Por qué? Porque habían conquistado vidas para Jesucristo. Y es también hoy el interés que tiene la pastoral de ir haciendo estas misiones donde Jesucristo sea recibido. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que debe ser colocado en el corazón de los oyentes. Y cuando eso se ha logrado, pues uno se alegra, porque la misión ha tenido el efecto que se esperaba. Por esta cuestión de la misión, ahora también los misioneros de la paz entran en ambientes difíciles, como corderos en medio de lobos, pero sabemos que nuestro Señor pues nos va acompañando. Así que estamos invitados a la Santa Misa para celebrar el misterio. Estamos llamados a también a anotarnos ya en los EPAF para ir creando el ambiente de ir conociendo más de cerca el Evangelio, que es la finalidad en la sinodalidad de la Iglesia, acompañados en este año por el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio pues de la sinodalidad. Gracias por su atención, y si Dios lo permite, en el próximo domingo estaremos preparándolo para dentro de 8 días.